Guiones, libretos e historias inicia una nueva temporada. Y vamos con todo, pero también vamos a explorar cosas nuevas, diferentes, extraordinarias que tienen que ver con un mundo no solo de la literatura, de la creación de literaria, sino de todo lo que hay más allá, en las letras, en todo el aprendizaje, en todo ese universo que nos permite convertirnos no solo en mejores escritores, sino en mejores guionistas y básicamente en mejores creadores de historias. Hoy tengo una acompañante aquí, ya ni siquiera es una invitada, ella va a acompañarme de aquí en adelante en varios de estos programas. Vamos a comenzar a hablar de literatura y de otros temas fabulosos con ella. Entonces, más tarde, más adelante le voy a dar la bienvenida. Ahorita, en este momento, a ustedes les doy la bienvenida al programa del día de hoy. En este espacio exploraremos el fascinante mundo de la escritura. Además, tendremos invitados especiales que compartirán sus experiencias en el mundo de la escritura. Guiones, libretos e historias con Wilson Sarria. Bueno, estoy aquí con Débora. Hola, Débora, placer en saludarte después de tanto tiempo. Hola Wilson, ¿cómo estás? La verdad que muchas gracias por darme este espacio de vuelta para este intercambio. Sí, ya muchos de ustedes que ya nos habían escuchado saben que con Débora tuvimos una entrevista, hablamos con ella sobre algunas de sus obras, sobre su carrera, pero ahora ella me ha dicho, vamos a hablar de este universo literario, vamos a exponer esas cosas que tal vez muchos deberían saber y no saben, o que sabemos a medias y que tal vez por eso no las sabemos comprender o utilizar. Y hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy, Débora? Bueno, hoy vamos a empezar con un tema clásico que son las editoriales tradicionales, las de siempre, las que cuando vamos a las librerías que vamos y consumimos allí los libros. Muchos de nosotros, digamos, de la generación, ya una generación atrás, estamos acostumbrados a leer en papel. Pero ¿de dónde viene el libro en papel? Yo conozco muchas personas y muchos jóvenes, digámoslo así, que aún no han conocido o no han leído su primer libro en papel. Todo lo han hecho a través de todos estos fenómenos digitales. Pero conocer esta historia, de dónde viene este libro que yo tengo en casa, que tengo en una cosa que tal vez tiende a desaparecer, espero que no, que es la biblioteca. Hay muchas casas que no tienen bibliotecas físicas en este momento, pero yo por lo menos tengo una pequeña biblioteca. Yo me imagino que tú también tienes una. Sí, en realidad tengo 2, una que es donde está arriba de mi escritorio, que es donde escribo, donde planifico cosas, que es donde tengo como los libros más importantes, aquellos libros que me han inspirado, es como que los quiero tener cerca, y después otra biblioteca que es la familiar, que bueno, allí hay un poco de todo, hay manga, hay historias de aventuras adolescentes, hay libros de historia del arte, un poco de todo, como la historia familiar puesta en libros. Entonces esos libros no vinieron, no salieron ahí, no aparecieron ahí porque sí. Este universo de los libros tiene una historia que yo, digamos, yo la veo un poco desde estos registros egipcios, de los jeroglíficos, un poco estos papiros y todo ese cuento, que era como plasmemos a través de un recurso que al verlo pueda rememorar una historia que sucedió o un acontecimiento. Entonces, digamos que si nos vamos a ese pasado, una de las cosas que están más antiguas son los jeroglíficos. Después vinieron esos papiros fabulosos, que desafortunadamente muchos de esos desaparecieron en el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Se perdió muchísima de esa información y creo que eso es una de las cosas más bonitas que tienen los libros. O bueno, hablando también de lo digital, pero más allá, el papel tiene un valor que yo todavía no le logro. He estado leyendo los libros de mis invitados de manera digital, pero también he estado leyendo libros de papel y hay algo distinto, hay algo distinto. Pero cuéntanos tú, en tu conocimiento, para ti, ¿dónde comenzó este asunto del libro como tal? Bueno, lo de los papiros es
el protolibro, digamos, ¿no? Es como el padre de lo que era el libro, porque fue ahí donde se Ajá, empezó a hacer la escritura y aquella, el traspaso de la enseñanza y el traspaso de lecciones de cómo había que vivir en ese momento, ¿verdad? Pasó de ser algo monumental, o sea, algo que estaba en las paredes, a algo portátil, ¿verdad? Entonces, eso fue ajá. un cambio enorme porque, bueno, permitió otra interacción con ese material, con esa información, que creo que hasta antropológicamente hablando es la misma sensación que nos provoca a nosotros tener el objeto de deseo que es el libro, ¿no? Que Sí, eso es lo que sí. acababas de comentar, que no es lo mismo y yo creo que jamás va a desaparecer. Podremos cambiar un poco nuestra relación con él, pero nunca va a desaparecer porque tiene algo especial. A ver, yo cuando compro un libro nuevo, lo primero que hago es abrirlo y olerlo. Y creo que es un placer culposo que tenemos unos cuantos. Sí, sí, tiene algo mágico. Y por lo menos toda mi experiencia personal con el aprendizaje, más allá de lo que estaba en el colegio, viene de los libros. Sí, yo creo que uno de los libros que cuando me influyó cuando yo tendría unos 15 años fue Juan Salvador Gaviota. Sí, una manera en que llegó a mí y yo lo leí. Yo lo había leído antes, pero no me había pegado, tal vez no estaba en capacidad de entenderlo. Y luego llegó a mis manos y se volvió un tesoro. Eso es otra cosa que tienen los libros. Cuando te impactan, se vuelven tesoros. Con el paso de los años, mi papá tenía una pequeña biblioteca donde empecé pues a leer a través de muchas cosas, pero cuando ya tuve la oportunidad de comprar mis propios libros, sí hay como eso de que los recibes y no sé, tienes que tocarlos, tienes que mirarlos, olerlos, analizar el papel, el gramaje, el tipo de letra, si es grande, si es pequeña. Es todo un proceso simpaticísimo. Cada libro que llega a tus manos cuando es nuevo. Y se volvió mucho más simpático cuando yo recibí mi primer libro impreso, o sea, que yo había escrito. Fue algo como increíble para mí, como, oh por Dios, yo no puedo creer que algo que yo escribí, ahora yo lo tenga a la mano. Y fue una experiencia maravillosa. Pero una de las cosas que a mí me pareció más simpática era que después de los papiros, el problema del papiro era que era muy frágil. Y cuando yo creo que el primer invento antes que la imprenta fue el papel como tal. El papel como mucho más resistente a los efectos del ambiente, porque los papiros tenían que cuidarse con demasiado, o sea, no se podían manipular igual, tenían que ser muy, muy cuidadosos todos, no todo el mundo que quisiera tenía acceso, había una línea de orden para poder leer el papiro, tener acceso al papiro, guardar el papiro. No, además, convengamos que también el acceso al conocimiento y a la información no Ajá, era algo universal como estamos allá acostumbrados hoy voy. en día, ¿no? Era algo de Esa era lo que yo determinadas iba a decir. clases. Entonces, el papel lo primero que hizo fue poder generar que la información se pudiera guardar de una manera mucho más, entre comillas, sencilla que en el papiro. Pero no era económico adquirir el papel en un principio. O sea, tener acceso a la producción del papel no era fácil. Y los primeros libros no eran sencillos porque se escribían con tinta y a mano. O sea, o sea, no, uno no puede hacer un tiraje, vamos a hacer 1000 libros. No, eso estaba reservado primero para un grupo específico de personas que tenían pues una caligrafía extraordinaria, un manejo del idioma muy bueno y que conservaban pues todo este cuento y que se ponían a transcribir o a escribir todas estas obras o esta información, la Biblia y otras obras que comenzaron a generarse pues como muy importantes, pero obviamente un libro no se podía replicar de maneras impresionantes para que todos tuvieran su libro. Entonces, en un principio, lo que tú dices, la información era muy elitista, era demasiado elitista. ¿Y qué fue lo que vino a cambiar después nuestro amigo Gutenberg con su imprenta? Ahí hubo un pequeño gran cambio. Exactamente, ¿no? Y también en esta época donde los libros se escribían en los monasterios y eran objeto de arte, ¿verdad? Con aquellas capitales
¿no? Que se llaman la primera letra, aquella toda decorada, Sí, esas formas, y no solo las letras, sino alrededor. muy Sí, una cosa recargada. impresionante, los Exactamente, sí, gráficos, sí, los sí, dibujos, las ilustraciones. exactamente. Hay hablando de libros y hablando de esa parte de la historia, creo que cabe traer a colación El nombre de la rosa, de Humberto Eco, porque primero es un libro muy bueno, muy interesante, pero segundo, habla específicamente de esa parte, de cómo en los monasterios estos monjes se dedicaban, esos sacerdotes y monjes, se dedicaban horas y horas y horas a escribir estos libros. Exactamente. Y bueno, tú hablaste de la primera vez que recibiste tu libro eh, hecho por ti, ¿no? El primer libro que publicaste, que llegó a su proceso, y yo me acuerdo también que lo tuve que hacer en Buenos Aires porque, bueno, tenía un contacto allí que me lo facilitó. Y le pedí a la tía de mi esposo que viajaba, que a ver si me los podía traer, porque era prácticamente como de contrabando así, y los fui a buscar. Yo vivo a 20 kilómetros de la capital de mi país y fui a buscarlos, a recibirla a ella, y cuando me los dio lloré, porque la emoción me Sí, embargó y ella me miró y dice: "¿Es el primer libro tuyo que tenés en tus manos, no?". Y le digo: "Sí", y es una experiencia, muy fuerte, ¿no? Porque ahí uno ve sí, concretado todo el extraordinario. proceso, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es muy distinto. Yo soy hijo del papel de todas maneras y después de escribir y hacer los primeros cambios y retoques del libro, lo imprimí en papel, o sea, el manuscrito absoluto. Ese era un objetivo. Y pues esa fue una impresión interesante, o sea, poder verlo en papel y leerlo en papel fue bonito para hacerle muchísimas otras correcciones, pero no es igual a cuando llega el libro con su carátula, que tienes que destapar el paquete y no, no, es supremamente chévere, es muy, muy bonito. No, incluso yo recuerdo haber dicho la frase: "Pero se parece a un libro". Y parece fuera de contexto una tontería, ¿no? No, Pero uno no, espera que no, no, algo sí, pero es hecho que por uno sí, claro, no mismo. dice, es que son como los libros de verdad. Claro, exacto. O sea, si yo lo pongo, que de hecho en un momento tuve oportunidad de colarlo, en una librería que es muy, muy importante de acá y muy, muy especial, que se llama Escaramuza. Lo puse ahí y lo miré y dije, y quedaba perfectamente mezclado con los de alrededor. Y fue también una experiencia muy emocionante, como que era un libro de verdad. Aquello no era un proyecto artesanal de niño, ¿no? Era algo real. Sí, tiene esa característica. Hay una cuestión que a través de esta evolución, ¿no? Nosotros ahora tenemos la posibilidad de escribir de lo que queramos. Si queremos hacer un ensayo, lo escribimos. Si queremos hacer una novela, si queremos hacer un guión, si queremos hacer un cuento, si queremos simplemente una narración X o Y, en fin, tenemos un montón de posibilidades. Pero en el principio todo era muy específico. En un principio, la religión era la que dominaba las temáticas de los libros que se llegaban a escribir. Por eso muchos de esos libros comenzaron en los monasterios, porque eran seres que tenían, que digamos que tenían el techo y la comida asegurada. Entonces ellos se podían dedicar su tiempo, literalmente al principio, pues eso influyó muchísimo. Ellos tenían muchísimo tiempo, entonces, claro, vamos a hacer la oración y podían pasarse horas en oración, pero dijeron, bueno, ahora que tenemos esta posibilidad, pues entonces multipliquemos un poco y solidifiquemos un poco esta información de los hechos religiosos que queremos compartir con otras personas que están muy lejos y que tal vez no tienen acceso. Entonces, en vez de que vaya alguien hasta allá y que pueda transformar un poco la información del boca a boca, entonces plasmémosla aquí, analicémosla, depuremos esta información, quitemos y pongamos. eh, y ahí yo creo que ese es el primer acto editorial de cierta forma, porque revisan qué cosa quiere que se vea, qué quieren compartir o transmitir y también el cómo
se quiere compartir y transmitir esa información. Entonces, claro, ya tenían ahí la mano de obra pues alimentada y con techo, entonces había horas y horas que ellos se la pasaban muchísimo tiempo, eran jornadas hasta a veces de 10 horas en ese proceso. Tenían unos decantamientos para el ejercicio de las manos, porque imaginen ustedes ese dolor tan horrible, uno todo el día escribiendo y con tinta. O sea, con esa tinta que hay que meter y sacar y pulir, y bueno, eso y que quedaban tan lindos, ¿no? Si has visto algún ejemplar de esos antiguos, así sea por internet o Y algo. a veces he visto que pesco algún programa de estos de restauraciones y eso, y bueno, son realmente cuesta creer, porque claro, es lo que tú decís, ¿no? Le dedican tantas horas a perfeccionar ese arte que realmente cuesta creer que está hecho por una mano, ¿no? Porque todas las letras al Ujú. final terminan siendo las A, terminan haciendo todas iguales, o sea, Perfectas. son obras de arte. Y sí, no solamente el tema no solamente de pasar lo más fielmente posible la palabra de Dios, ¿no? En este caso, sino que también se utilizó mucho para transmitir conocimiento para temas de salud de la población, ¿no? De temas de educación en general, para que, bueno, en ese momento le guste a quien le guste o no, era la iglesia la que se encargaba, ¿no? De ayudar a la gente en menesteres de educación y de salud, ¿no? No en vano, muchos colegios hoy en día son católicos y tienen eh, esa base porque, bueno, fueron quienes transmitieron también mucho de ese conocimiento, ¿no? Y cómo había que comportarse no solo en lo moral y en lo religioso, sino también en un montón de cuestiones que hacen que haya mejorado la salud de la población y en un montón de esas prácticas, ¿no? Incluso tengo entendido también, o no sé, capaz que estoy equivocada, que incluso traducían y transcribían textos de otras culturas también, ¿no? No sé si llegaba esa información a la población general, pero bueno, esas bibliotecas deben de ser una joya. Lo que pasa es que esa información que tú dices de comportamiento y salud, obviamente estaba determinada por las normatividades religiosas para que se hicieran ciertas cosas y otras no. Pero eso no lo iba a leer el vulgo en esa época, porque la No, no, mayoría de claro que ellos no. no sabía leer, o sea, entonces eso se le transmitía a los párrocos, a las perso a los religiosos que tenían una comunidad bastante grande. Entonces, vea, aquí tiene la información para que la dé en la misa de los domingos, cómo es que es el asunto, cómo es que hay que hacer esto y cómo que hay que hacer lo otro. De cierta manera, era una Exacto. manera de actualizar, y que me imagino que había cierta clase de boletines, con con una periodicidad bastante larga, pero existiría algo por el estilo para poder transmitir las políticas y los cambios en las políticas religiosas. Pero ya, cuando llega, en un poco, la imprenta como tal, que facilita enormemente, o sea, digamos, un libro que podía gastarse años escribiendo, porque es que eran años, y yo no estoy mal, había libros que se tardaban años en escribir por ese La cuidado. Biblia seguramente. Y es que como es que imagínate tú para una hoja, cuánto toda esa calma, toda esa lentitud que, en fin, uno no sabe si se equivocaban y les tocaba empezar otra vez la hoja. O sea, eso era una cosa loca. Con un castigo en los dedos, hace una regla de madera en los dedos y a empezar de Sí, era vuelta. una cosa extraordinaria, entonces era muy largo. Entonces, cuando nuestro amigo Gutenberg inventó la imprenta, desarrolló este fantástico invento, pues obviamente un libro ya podía hacerse a veces en semanas. Y no solo uno, o sea, ya de este libro salía muchas copias. Y eso generó un cambio porque cuando ya tienes mucha oferta, entonces, ¿qué pasa? Necesitas que haya demanda. Y en un principio, los que primeros que se le pegaban a todo, pues eran los que tenían más dinero, más poder adquisitivo. Entonces escribían libros o se comenzaban a buscar temáticas más allá de lo religioso, que eran filosóficas por un lado, científicas por otro, para poder suplirle a estos reyes y a estas gentes de las cortes información
que ellos quisieran adquirir porque ya el libro como tal comenzó a tener un valor comercial. Ya la imprenta le da al libro de una forma mucho más grande, mucho más concreta, lo que llamaríamos el valor comercial. Ya se podía trucar el libro de una manera diferente y eso pues hizo un cambio radical. Y yo creo que el primero, porque Gutenberg fue el primero que creó como tal una imprenta, o sea, una empresa que se dedicaba a buscar material para convertirlo en libros. Ujú. Él fue si no estoy mal, fue el primero, porque con su imprenta, ¿quién más? Después de que ya las imprentas se multiplicaron, pues ya la cosa cambió. Exactamente, ¿no? Y ahí ya nos atamos también a la historia de las universidades y todo, ¿no? Que ya era un una necesidad más grande también de acumular ese conocimiento en libros y después, bueno, ya se va asemejando cada vez más a lo que conocemos hoy de lo que es la industria editorial, ¿no? Sí, sí, claro, porque la necesidad de tener esta información para las universidades y para los claustros era muy chévere porque le permitía al maestro como tal poder manejar esa información de una manera más sólida, ¿sí? Y poder en que el alumno tuviera acceso de manera un poco más directa a la información. Entonces ellos también comenzaron a ser parte de esta demanda de decir, oiga, este libro está chévere. Pero hay una cosa que me parece simpática y es que estaba averiguando y todavía como que no tengo todavía el principio, eso se los quedo debiendo, no sé si tú tengas alguna idea de cuál fue el primer libro, digámoslo así, de ficción o, o narrativo a través de una aventura, de una historia, de un suceso que le pasaba a alguien que estaba fuera de lo científico y fuera de lo filosófico y de lo religioso. ¿Cuál sería ese primer libro? ¿O cuál sería esa primera ¡Ja! historia? Porque una cosa que hicieron también las imprentas fue fabricar lo que llamaríamos los boletines, que después de ahí, los fanzines, que después de ahí salieron los periódicos. Pero en un principio eran como unas revistas, ¿sí? Antes del papel periódico así más grande, eran como unas pequeñas revistas que tenían una periodicidad, creo que al principio eran cada mes, y ya con la tecnología se fue haciendo más corta. Y dentro de estas revistas dijeron, venga, y si yo quiero contar esto, ¿será que puedo? Pero todavía no sé quién fue qué- dónde está la primera, ¿no? La primera sería bueno tenerla ahí, debe estar por ahí a la mano. Estaría bueno saberlo, sí, o sea, de ficción e historia, hecha de cero, ¿no? Porque se me ocurre que también se deben de haber, dentro de las primeras publicaciones así masivas fuera de estos 2 grandes temas de religiosos y de estudio, digamos, técnicos, se me ocurre toda toda la parte de los dioses griegos y romanos, ¿no? Que es algo con lo que siempre se tuvo mucha fascinación, pero eso no implicaría o sea, las fábulas, ¿no? Las fábulas, eso no implicaría una, ficción hecha desde cero. Bueno, Estaría bueno ese es dato. que digamos que una cosa que digamos que habíamos pasado por alto era todas esas historias que se habían escrito antes de nuestros amigos griegos y de, Mitología, perdón, no me salía la y de los palabra. romanos, no solo la mitología, sino las historias de Edipo y sus amigos, porque eso las escribían, pero obviamente eran en estos papeles y papiros tan complicados. Entonces, alguien en Claro. algún momento decidió decir, bueno, vamos a guardar esto es cultura universal, es necesario guardarlo, es importante que la gente, por lo menos si la gente no lo sabe leer ahora, por lo menos que lo guardemos para la posteridad. Sí, sí, Entonces, sí, esas serían una de nuestras exacto. primeras ficciones, pero a lo que yo iba era alguien que dijera, ve, está la imprenta, quiero escribir una historia y quiero a ver, ¿sí? Y aquí tengo una información que dice que una de las primeras historias de ficción impresas después de la invención de la imprenta fue la historia de Melusina en 1478. Gutenberg hizo en 1440, si no estoy mal, el desarrollo de la imprenta, o sea que sería más o menos unos
30 años después, no estuvo tan lejos. Entonces, dice aquí que una historia escrita por un hombre se llamado Jean de Arras. Entonces, Ajá. bueno, les voy a seguir averiguando porque eso me generó mucha Sí, sí, curiosidad. sí. Entonces, este autor fue el primero en iniciar una larga trayectoria de autores que necesitan ir a suplicarle al imprentero, en este caso, que por favor le publique su obra, que sí vale la pena, ¿no? Esa es Fue la el que historia, inició porque acá me todo. da la información, pero chévere averiguar la historia de cómo fue, ¿Cómo cómo lo lo logró, logró? ¿sí? Me parece súper interesante. Además, imagínate, esta obra narra la leyenda de Melusina, una mujer con la capacidad de transformarse en una serpiente de cintura para abajo, o sea, como Medusa más o menos, basado en Sí, sí, eso. sí, sí. Entonces dice, bueno, obviamente no era tan original, se sirvió de algo de la mitología griega, pero la llevó al libro. Entonces, eso es lo que vale. Por eso nosotros a veces nos dicen, ay, pero esa historia se parece a... Sí, pero la estoy contando yo, es otra, es una manera diferente de contar la historia. Exacto, un retelling, listo. Bueno, a ti, digamos, en el presente, ya vamos hagamos un salto Ujú. enorme al presente, hablando de este muchacho que escribió esta novela y la puso en público. A ti, en este momento, ¿qué influencia crees que tienen las editoriales en el mundo en este momento? Bueno, es un tema delicado en el cual yo tengo una opinión personal bastante fuerte, pero yo la verdad que creo que cada uno es dueño de su vida y que puede tomar las decisiones que quiera, pero está bueno tomar decisiones informadas, ¿verdad? Entonces creo que es importante hablar de lo que son los famosos porcentajes, ¿no? Que hoy en día, en términos generales, se están manejando, ¿no? ¿De qué porcentaje estamos hablando? De las ventas, ¿no? De lo que le corresponde a cada parte del proceso, desde que aparece una idea en la cabeza del escritor hasta que finalmente los libros están en las estanterías. Em, Esto varía muy poco en realidad, porque lo que pasa es que si bien yo después les voy a hablar de algunos datos de lo que es en España las editoriales, pero en otras partes del mundo se manejan los mismos porcentajes, ¿tá? Porque son muy pocos los grupos editoriales que existen en realidad. Bien, entonces vamos a hablar un poco de los porcentajes. Estamos hablando de que estos son siempre porcentajes sobre el precio de venta sin IVA, que eso es un detalle muy importante, porque por ejemplo en Uruguay no se le pone IVA a los libros, ¿tá? Pero en otros países sí. Bueno, 10% el autor. Entre un 30 y un 45% nuestra estrella del día de hoy, que es la editorial. Ahora, ¿qué implica este 30-45%? La editorial es una empresa, ¿verdad? Como empresa, tiene una administración básica, secretarias, tiene que pagar sueldos, etcétera, como cualquier empresa. ¿Y de qué se encarga una editorial tradicional? Se encarga de la impresión del libro, se encarga del diseño de la portada, de la maquetación, que es la parte de diseño interior, de la promoción, y esto es una palabra muy grande porque promoción puede implicar muchas cosas, desde entrevistas televisivas hasta llevar al escritor a determinados eventos, participar de ferias del libro, etcétera, y todo eso implica muchas negociaciones, ¿tá? Y hay una cosa muy interesante que son las pérdidas por no venta del libro. ¿Qué pasa? Se hace un estudio de mercado y dice, bueno, este tipo de libro se va a vender, se hace una previsión, X cantidad de ejemplares. Pero si no se venden esos ejemplares, retornan a la editorial y muchas veces esos libros se destruyen, ¿tá? Por más que nos duela. Entonces, todo ese riesgo lo asume la editorial, ¿tá? Porque en una editorial tradicional nunca se le pide dinero adelantado al autor. Es más, se le da dinero adelantado.
Las editoriales más grandes, las más tradicionales, le dan un adelanto y después le pagan ese 10%, y las más pequeñas tal vez no le puedan dar ese adelanto y solo le entregan ese 10% basado en las ventas. Después tenemos otro personaje. ¿Y por qué? O sea, todo esto me parece importante porque hacia lo que es el proceso de repente elegir, ¿no?, una editorial. Tenemos a la distribuidora, que se queda entre un 45 y un 60%, y me parece, perdón la risa, pero me parece muchísimo, de ese precio de venta al público. Esto implica que una vez que los libros están impresos, ¿tá?, hay que guardarlos en algún lugar. El almacenaje históricamente es caro en cualquier parte del mundo. Hay que transportarlos hasta las distintas librerías. La distribuidora es la que se encarga, que yo esto no lo tenía claro, de negociar la compra, o sea, que las librerías compren esos libros. Yo pensé que eso se dedicaba a la editorial. Pues no, ¿tá? La editorial lo que hace es generar lo que se llama ahora el hype, ¿tá?, del Ajá. libro, generar como ese deseo, moverlo, mostrarlo, promocionarlo, y después la distribuidora es la que hace como el trabajo más sucio de ir y negociar directamente con las librerías para que adquieran esos ejemplares, ¿verdad? Que obviamente no va a negociar lo mismo con una cadena de librerías que con una librería pequeña, familiar de barrio, ¿verdad? Pero la idea es que compre cada uno la mayor cantidad de libros posible. Ahí es donde está su negocio. Como empresa también la distribuidora tiene administración, tiene vendedores que tiene que gestionar, etcétera. Y otro dato que yo no tenía claro es que de ese 45-60% de la distribuidora, sale de ese el 25 a 30% que se queda en la librería. O sea, ese es un riesgo que asume la distribuidora. O sea que al final, si el libro se vende, la distribuidora se está quedando entre un 15 y un 30% de ganancia. No sé si me Sí, siguen. sí, sí, sí. ¿Tá? Ahora, uno pensaría, ¿no?, con una mentalidad inocente, que cuando uno va, por ejemplo, a un supermercado de estos grandes que hay, no sé si en Colombia tienen Walmart o cuál es un supermercado de grandes superficies, como de alguna marca que esté en otros países. Aquí hay uno que se llama Easy, está el Éxito, pero aquí eso es regional. Creo que hay en otros países, pero no hay así Walmart y cosas así, no. Pero si te dijera Walmart, o sea, se entiende el Sí, sí, concepto, sí, sí, ¿no? sí. Este, Uno pensaría que esos grandes supermercados, pueden vender los productos más baratos, tienen menor porcentaje de ganancia porque le están ganando a muchísima variedad de productos. Y bueno, no es así. Las librerías pequeñas, las librerías que son el negocio que uno va y ya ese negocio, se queda entre un 25 y un 30% de ganancia, pero las grandes cadenas o grandes superficies se quedan con un 45% de ganancia. Y eso recordemos que se lo está quitando, entre comillas, a la distribuidora. Entonces, con todos estos datos que pueden resultar un poco abrumadores, ¿qué opino yo personalmente de todo este aparato editorial? Me parece que es un modelo de negocio que se ha quedado un poco antiguo. Me parece que el autor debería de ganar mucho más de lo que está ganando. Porque acá también hay un tema de esos libros que no se venden, esos cientos de libros que se entregan, por ejemplo, a influencers, ¿tá?, que les llegan a ellos gratis. Todo eso es dinero que la editorial, que es una empresa, no va a perder. Entonces, ¿de dónde saca el dinero de esas, entre comillas, pérdidas? Del valor de los libros que pagamos los consumidores finales. Por eso los libros son tan caros. Porque en el modelo de negocio de imprimir cosas, muchísimo más libros de los que se terminan consumiendo, ¿tá?, hay muchísima pérdida. Se destruyen libros en 2025 por razones económicas y de mercado. Entonces, para mí, no es sustentable este modelo de negocio.
Y lo que pasa es que hay que verlo, yo lo veo desde 2 puntos de vista, y digamos que lo hemos analizado con otros, escritores o, digámoslo, financistas, financieros, personas que manejan empresas y todo por el estilo. Y hay dos puntos de que tú dices que, el escritor debería ganar más. Pues todos los escritores dirán: "Sí, queremos ganar más", Ay, pero las empresas van a decir: "Nosotros, queremos seguir ganando más". Y como son ellos los que tienen el sartén por el mango, pues por más que la tecnología les permita cambiar un montón de cosas en el proceso, ellos no lo van a hacer. No lo van a hacer porque no hay un punto de exigencia en donde alguien diga, ah, bueno, entonces no. Ahorita tal vez lo único que puede llegar a influenciar en eso, un poco o no tanto todavía, pero puede llegar a influenciar, es la autopublicación, que les ha quitado muchas cosas. Pero la verdad, por ahora, no tanta como uno quisiera creer. La mayoría de todos los escritores que yo conozco están buscando un contrato con una gran editorial. Sí, a pesar de que se están autopublicando, la mayoría, el gran porcentaje, quieren estar en un contrato con una gran editorial. Ese es su meta, ni siquiera es su sueño, es una meta que se ponen. Y en ese sentido, si hay mucha demanda, pues obviamente que el que maneja la oferta, el que maneja todo este asunto, pues tiene la sartén por el mango y va a decir, pues sí, está bien, tú quieres, tu libro es bueno, me parece chévere, le hicimos todo el filtro y creemos que tiene potencial, entonces te vamos a dar el 10% y punto, porque eso es lo que le damos a todo el mundo. Así haya posibilidades de que se ganen más, tanto la empresa como tal, como el escritor. Pero independientemente de eso, ellos dicen, no, porque cualquier cosa, ¿para qué vamos a cambiar algo que no está roto? No arreglemos algo que no se ha dañado. Para ellos, obviamente para los escritores, sí hay cosas que podrían ser mejores porque necesitas vender millones de libros para tener una ganancia que tú digas, puedo vivir de la escritura. Pero básicamente lo que llamamos los bestsellers, si tú miras la lista de los bestsellers, cada año siempre se repiten un poco los mismos escritores, están como en el mismo top 50 los mismos escritores sacando nuevos libros y hay muy pocas posibilidades de que un escritor nuevo entre a ese top 100 o top 50 de libros. Es muy complejo, muy complicado, es muy difícil. Por eso la autopublicación es una alternativa, pero a las editoriales no las afecta porque los escritores que son los que venden siguen estando dentro de ese mecanismo. Ellos no, o sea, no hay ningún escritor, no, o sea, ni J.K. Rowling, ni nuestro amigo Stephen King han dicho, no, ya no voy a trabajar con una editorial, me voy a autopublicar, aunque les iría bien, digo yo, ¿no? Pero todo ese trabajo de lo que tú dijiste, de, ay, hacer la carátula, ay, hacer la corrección, hacer la distribución, ay, manejar todo, no, no, ya yo, ya no, o sea, qué pereza. Aunque les podría ir bien haciendo la autopublicación, no lo van a hacer, van a seguir manejando el mismo proceso. Entonces, todavía no es lo suficientemente fuerte la autopublicación como para lastimar la economía de las editoriales, aunque sí han desaparecido muchas, pero eso ya es otro proceso distinto a nivel de la evolución y de cómo las personas que manejan estos grandes conglomerados editoriales lo que hacen o lo que han venido haciendo es comerse editoriales más pequeñas para monopolizar un poco los espacios. Y por eso tú me hablaste antes de comenzar a grabar de las dos más grandes que hay y me gustaría un poco que hablaras de ellas, de esas dos grandes editoriales en este momento. exactamente. Tengo acá algunos datos, y con estos datos, te voy a comentar un poco también. Obviamente estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, y acá van los números. Yo solamente me centré como este podcast es de habla hispana, ¿está? En los dos grandes grupos editoriales que por los que estamos más influenciados nosotros, ¿verdad? Que es Planeta y Penguin Random House, ¿tá? Estos son grupos editoriales. ¿Qué significa? Que cada uno de estos grupos editoriales tiene
es dueña, vamos a decirlo así, porque es la realidad fiscal, es dueña de sellos, ¿tá? Los sellos son los que conocemos nosotros más popularmente, ¿tá? Cada sello en algunas ocasiones antes eran editoriales independientes que fueron compradas, fueron absorbidas por estos dos grupos, y en otro caso directamente fueron sellos que sacaron ellos directamente. Estos sellos, la característica que tienen es que tienen un perfil determinado, ¿verdad? Entonces, si yo quiero publicar con Planeta y escribo novela romántica, el sello va a ser Esencia. Si escribo, por ejemplo, yo no sabía que dentro de Planeta hay un sello que es Ediciones Corín Tellado. Tiene su propio sello, ¿tá? Otros, por ejemplo, nombres que suenan más por acá es Paidós. Bueno, Editorial Planeta es un sello dentro del Grupo Planeta. Bueno, Esencia ya dije, libros Disney, para dummies, eso que muchas veces vemos en las películas de ajedrez para chess for dummies o tal cosa para dummies, que es como Sí, para para tontos, ¿no? Algo, principiantes. una forma, ahí está, como una forma rápida de aprender algo. El Aleph Editores, por ejemplo. Y en total el Planeta tiene 52 sellos editoriales. 52. Es una cantidad que a mí me pareció monstruosa. La gran mayoría nunca los había oído. Capaz que simplemente fui y compré un libro de texto para mis hijos y de Planeta de un sello X. Si vamos a Penguin Random House, tiene 34 sellos, entre los más conocidos Alfaguara, De Bolsillo, Ediciones B, Plaza Canet, Sudamericana, Suma de Letras, Vergara, Taurus. Todos esos son sellos editoriales bajo el nombre de Penguin Random House. Bueno, y acá pasó eso. Yo recuerdo con mis 41 años que Penguin Random House se llamaba Random House Mondadori. Y yo dije, ¿qué pasó con Mondadori? Mondadori era una editorial italiana que justamente la compraron para deshacerse de ella. Es uno de esos casos que algo no cuajó ahí y la desaparecieron. Entonces, digo, ¿qué pasó? Bueno, esto ahora es Penguin Random House. Ahora, Grupo Planeta se fundó en el año 1949. No estamos hablando de empresas jóvenes, no estamos hablando de personas sin visión, ¿no? Estamos hablando de lo que ahora se conoce en el programa de tiburones, ¿no? Son empresarios de altísima gama. Tanto así que el Grupo Planeta llegó a copar hoy en día 21% del mercado editorial en España. O sea, copar 21% de cualquier mercado hoy en día es un número enorme. Además tiene participación en A3 Media, que es la cadena española, Antena 3. ¿Está? Y fue fundada por José María Lara Hernández, pero quien la hizo explotar fue su hijo José Manuel Lara Bosch, ¿tá? Que allí fue cuando este señor fue quien absorbió la gran mayoría de las editoriales que luego se convirtieron en sellos o simplemente desaparecieron. Pero les tengo a todos una noticia excelente, porque todos los herederos de Grupo Planeta, hay una rama allí que están aburridos de ser ricos y multimega millonarios y están vendiendo su parte de Grupo Planeta, así que si alguien tiene 900 millones de euros que les sobren, podemos cambiar la industria editorial para todos los hispanoparlantes. No sé si alguien ahí, yo creo que si juntamos ahí una chanchita, una alcancía, lo podemos conseguir. Yo creo que se puede conseguir.
El asunto es que nos dejen participar de la manera que queramos participar, porque como hace parte es del conglomerado, y eso no es lo que yo te digo, ellos no van a querer cambiar el proceso, porque aparte de todos los 900 millones de euros, quién sabe qué porcentaje será en general de las acciones totales. Entonces va uno allá y dice, sí, más bien sigamos vendiendo libros normalmente para que esos 900 millones no lleguen los dividendos y ya. Exactamente, exactamente. Bueno, mira, tendríamos que compartir, somos igual minoría accionaria, pues tenemos que compartir con las otras dos ramas de herederos y somos 33% contra Sí, 66 que no tienen ninguna intención de vender. exacto. Pero bueno, este grupo de Planeta, en el momento que fallece la segunda generación, la fortuna, estamos hablando solamente del Grupo Planeta, que está con la edición de libros y su participación en A3 Media, 1.200 millones de euros en el 2015, o sea que estimativamente ahora vale mucho Claro, más. Vuelvo entonces a lo de pagarle 10% al autor, me parece un poco pobre igual. Pero claro, el poder lo tienen ellos porque les ha ido bien así. Entonces, un modelo de negocio donde se tienen que desperdiciar 30%, que es más o menos el porcentaje de libros que se devuelven, y quemarlos en una hoguera, no importa, porque han desarrollado una maquinaria a lo largo de mucho tiempo. Ahora, si hablamos de Penguin Random House, técnicamente fue fundada en 2013 tras la fusión de lo que les decía. Bertelsmann, que si yo les digo así seguro a nadie le suena ese nombre, Random House y Grupo Pearson Penguin. ¿Tá? En la actualidad, Bertelsmann, ese nombre complicadísimo que es alemán, tiene 100% de las acciones. O sea que la fusión ya no es más fusión. Compraron a Random House y a Grupo Pearson Penguin. Se quedaron con el nombre de decoración, porque sonaba bonito. ¿Tá? Y a su vez, ¿tá? Bertelsmann en un momento hizo ahí unas cuestiones, ¿tá? Y dijo, esto no conviene ya que sea solo yo el dueño y que sea una empresa así vamos a hacer una fundación, ¿tá? Y la fundación es la que gestiona y es la dueña, ¿tá? De todo este grupo, que obviamente también son dueños en Alemania de cuestiones ligadas a la educación y a las comunicaciones, o sea, libros, bueno, radio, televisión, líneas de streaming y todo. ¿Cuál es el beneficio neto de esta fundación que está metida en todos estos negocios? 2.310 millones de euros de beneficio, no de facturación. O sea, de lo que ya después de sí, sí. pagar todo lo que tiene que pagar. Y esta información yo la saqué de Wikipedia, tampoco contraté un investigador privado ni nada, está libre, de libre acceso. Está metida con otro montón de fundaciones que tienen un sesgo político muy marcado. O sea, organizaciones políticas, lo dice ahí claramente. Entonces, ¿a qué va toda esta verborragia de datos? A tomar decisiones informadas. No hay ningún problema en publicar en editorial, no es una guerra contra las editoriales. El tema es que lo que sí ha pasado y no se puede ignorar es que se han devorado el mercado. En mi opinión, los monopolios nunca están buenos porque a veces los empresarios no obedecen solamente a sus temas económicos, que los tienen clarísimos, sino, ¿me escuchas? Sí. Sino a otros temas, ¿no? De políticos, y quién sabe qué más. Entonces, a veces, bueno, yo creo que pueden llegar a impulsar también cierto contenido que les es Favorable. funcional. Exactamente. No podemos dejar de mencionar que existen también editoriales tradicionales que se mueven con la impresión, diseño de portada, todo lo que ya nombramos,
independientes, ¿tá? Y creo que tienen un valor importantísimo, porque tienen lo mejor de ambos mundos, que es resolvernos todos esos problemas que a veces a los autores nos cuesta tanto, ¿tá? No solo los técnicos, sino el tema de mostrarnos y de vendernos, ¿tá? Sino también tiene lo bueno de la autopublicación, que es, yo estoy hablando con alguien, me entiende, me comprende, me escucha, me cuida, ¿verdad? Que, a ver, si uno autopublica, lo ideal sería, no siempre se puede dar, pero que contrate a los distintos profesionales para que el libro quede lo más presentable posible, ¿no? Entonces yo creo que esta opción de las editoriales independientes tiene eso a favor, ¿no? Que tenemos todos los beneficios de lo que es un contrato editorial tradicional, y nos sentimos más cuidados, y aparte en general tienen un perfil muy, muy específico. La contra, entre comillas, es que obviamente nunca van a tener, por cuestiones económicas, un alcance tan grande como las más importantes. Pero, ¿por qué digo entre comillas? Porque, como tú mencionabas antes, son muy pocos los autores estrellas dentro de estos grupos editoriales, aunque haya muchos sellos. Entonces, que yo publique con Planeta o con Esencia o cualquier otro sello, no significa que yo desde Uruguay me estén pagando mañana un pasaje y estadías para presentar mis libros en la Feria de Madrid. Todos sabemos de eso, ¿no? Es que de todas formas cabe anotar que las editoriales, por cuestiones políticas, las grandes editoriales y las editoriales independientes, tienen que buscar, por un lado, una cosa que se llama la sangre nueva, para nutrir a los que ya se van a ir yendo próximamente, que se van a convertir en clásicos, que es una de las ventajas que tienen las editoriales con los grandes escritores. O sea, Dostoyevsky seguirá vendiendo, a pesar de que ya no esté con nosotros. Entonces, ellos simplemente tienen que promocionar, inventar algo para decir la versión de aniversario de no sé qué, Crimen y Castigo, lo que sea, pero necesitan sangre nueva. Y la sangre nueva tiene en la actualidad dos cosas en contra. Y es esta poca, poco gusto que tienen las nuevas generaciones por leer, y el enemigo que tiene el papel también en estas nuevas generaciones. Entonces, estos nuevos escritores que se llaman a las editoriales, tienen un filtro, o sea, que no es el que yo quisiera como escritor nuevo, un novato, para que me vieran y dijeran, ah, queremos sangre nueva, ahí está este escritor, entonces vamos, no. Ellos tienen unos filtros completamente distintos. Y en esos filtros lo que se hace es atraer a través de otros mecanismos personas que tienen talento al escribir, que Ah, tal vez tienen una especie como de recomendaciones de otros escritores para poder, o de sus profesores o de la academia. Entonces los dejan entrar y no les invierten muchísimo dinero en un principio. Entonces, listo, vamos a hacer un libro, vamos a tirar 50.000 copias y lo vamos a distribuir en este lado según la investigación del marketing digital y todo el cuento, ta, ta, ta. No va a ser 10 libros todos en físico, unas 50.000 copias, no todas van a ser en físico, vamos a sacar en internet. Y si no le fue bien, pues lo sacan por la derecha y como que si te vi no me acuerdo. Entonces, de esos 50, digámoslo así, escritores de sangre nueva, entran los escritores y solo 2 funcionan. Entonces, a esos sí le vamos a invertir la platica, los vamos a llevar a que firmen libros, a que salgan en entrevistas. Y los otros 48, pues apenas si salieron por allá en un pie de página de alguna nota y con mucho gusto, hasta luego. Entonces, por eso, para nosotros que no estamos dentro de la academia, que no tenemos quien nos recomiende entrar en ese mundo de la sangre nueva, pues es completamente más difícil, ¿sí? Y por eso, digamos, funciona de esa forma. Y a veces digo, ah, revolucionó, el libro que revolucionó es uno de esos libros de sangre nueva que se va a quedar ahí, porque cuando a ti te hacen un contrato,
usualmente no lo hacen por un solo libro. Las grandes editoriales no hacen un contrato por un solo libro, te dan un adelanto, pero tienes que entregarles 2 libros más, como mínimo. Dentro de lo que yo conozco, como mínimo son 3 libros. Sí, y creo que hay un factor importantísimo, ¿no? Que es el tema de las redes sociales, que, bueno, antes, como ya mencionamos, parte de las responsabilidades de la editorial era salir a mostrarte y a venderte como parte de su producto, ¿no? Uno como escritor es un producto, aunque suene espantoso, aquello de la imagen, de la marca Ajá. personal y todo. Y ahora cada vez lo hacen menos. ¿Por qué? Porque no hay que dejar de pensar, o sea, acá hay que sacarle el romance a lo de editorial, que es una empresa, como ya Sí. vimos, ellos la tienen muy clara y como empresa, o sea, cualquier empresa de cualquier tamaño debería de tener en su máxima de funcionamiento, que es aquello que me dé mayor cantidad de dinero con el menor esfuerzo, es a lo que yo voy Ujú. a ir, con la menor inversión de capital o de mi plantel de recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora es una realidad y no solo para observarlo directamente, sino, es una confesión de escritores que están publicados con estas grandes editoriales, de que tenés que tener una base de seguidores y uno tiene que ser un buen comunicador, venderse como marca, como producto, como imagen personal para que la editorial diga: acá hay un buen negocio". ¿Por qué? Porque le ahorraste un montón de trabajo y de riesgo también. Porque, ¿qué pasa? Uno cuando se promociona como escritor, una de las primeras cosas básicas, y yo confieso que no he salido mucho de ahí, es, mostrar partes de su obra, ¿verdad? Las que uno considere más de gancho, más interesantes. Entonces ahí, ¿qué está sucediendo en temas de marketing o en temas de gestión empresarial? Es un muestreo, ¿tá? Las grandes empresas cuando van a sacar un producto, juntan un grupo de personas, ¿tá? Que son el público objetivo, y le da el producto a ver cómo interactúan con él, qué opinión tienen, etcétera, etcétera, para mejorar todas las cosas que haya que mejorar. Cuando sale al mercado, ya pasó por ese grupo de testeo, preferiblemente varias veces. Entonces, cuando tenemos un escritor que es un buen comunicador, un buen influencer, ¿tá? Que compartió su obra, ya la testeó. Entonces la editorial, ¿qué va a decir? No, me voy a ir por este porque yo siento y la cultura y el arte, o me voy a ir por este otro que ya me hizo la mitad del trabajo, probó su valía en personas, en los lectores reales, los encontró. O sea, hizo todo ese trabajo que sabemos que cuesta mucho. Es una obviedad que va a ir por ese. ¿Tá? Por eso a veces salen obras con las que no todos estamos muy de acuerdo en su calidad, pero bueno, son un buen negocio. Entonces yo creo que a veces, más allá de lo que uno elija o del sueño que uno tenga, ¿tá? El objetivo que uno tenga, hay que pensar muy bien, y por eso yo tiré todo este vómito de datos. Hay que pensar muy bien el tipo de escritor que uno es o el tipo de escritor que uno quiere ser. Y no hay ningún juicio de valor en esto, pero es aprender las reglas del juego. Si yo quiero ser un escritor de Grupo Planeta, ¿tá? No me puedo salir mucho, o sea, no me puedo salir nada de sus reglas de juego, porque como tú bien dijiste, son ellos los que tienen el sartén por el mango. Yo no puedo hacer algo súper rupturista y pretender que una editorial me publique. Ojo, puede dar el golpe de suerte y puede pasar, pero ya sería un poco raro siendo que tiene resuelto, cosas mucho más sencillas por las que apostar, ¿verdad? Entonces, me parece que hay que hacer un autoanálisis y ver el tipo de escritor que uno es y a qué público quiere llegar. ¿Realmente es importante llegar a la mayor cantidad de gente posible y no importa que amen o detesten mi novela? ¿O prefiero llegar a menos cantidad de gente, pero a esas personas generarles algún cambio, que mi novela realmente les llegue, poder tener una interacción directa?
Y me parece que eso es como yo como que concluiría todo esto, y al principio bromeé un poco que tenía una opinión fuerte respecto al negocio editorial, porque yo ya me conozco como escritora y sé lo que estoy dispuesta a no hacer y sé mi perfil y a quiénes quiero llegar. Y para mí hay otro montón de cosas que, si bien es una bonita ilusión decirle a mi madre: "Me voy a Madrid mañana, tía, porque me esperan en la feria más importante y mírame por A3". O sea, no te voy a negar que sería muy lindo, pero no es el objetivo. Es algo casual que sucederá o no sucederá, pero mi objetivo es llegar a las personas que mis historias tienen que llegar y no ajustarme a deseos del mercado. Habrá otros escritores que sí, les encanta lo que está sucediendo en el mainstream con la escritura, calzan muy bien en eso y felicidades, pero hay que tener las cosas claras para no llevarse tantas desilusiones. Seguimos avanzando en todo este universo, se nos acaba el tiempo, pero si tienen alguna duda, inquietud, pregunta o alguna temática de la que quieran que les hablemos, claro que nos pueden enviar a todas las redes sociales, tanto a las de Débora como a las de Guiones, Libretos e Historias, sus inquietudes y sus preguntas. Vamos a continuar hablando de la historia de las editoriales, vamos a continuar hablando de todo este proceso de mercadeo, de conocimiento del proceso. ¿Por qué es importante? Porque como escritores no podemos estar lejos ni desconocer estas cosas que son importantes para lo que nosotros queremos hacer. Y hoy pues hemos entrado de lleno en esta temática y Débora nos acaba de dejar ahí unos puntos para pensar, para analizar sobre nosotros mismos. Y vamos a seguir profundizando en todo esto y obviamente también vamos a hablar de las editoriales que tienen un poco más que ver con la autopublicación, así como vamos a hablar de la autopublicación. Débora, ha sido un placer estar contigo en el programa de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Wilson, por engancharte con esta propuesta. Mil gracias a la audiencia ahí que está al firme y bueno, que sigue tu programa. Espero, la verdad, provocar polémica y que la gente piense y pregunte. Mis redes sociales están a disposición, me encuentran Débora Lucé casi que por todas partes. Así que bienvenidos, que en el intercambio de ideas, siempre con respeto, se crece muchísimo. Así que la verdad que agradezco mucho esta oportunidad. Y a ustedes les damos las gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Wilson Sarria también, aquí desde Colombia, Débora, allá desde tú es en Uruguay, ¿verdad? En Uruguay. Uruguay, Uruguay. Entonces, igual, la invitación, si alguno de estos escritores o personas que tengan algún conocimiento sobre la creación de historias y quieren acompañarnos a Débora y a mí acá en nuestros programas, pues claro que la invitación está abierta. Mientras tanto, pues los esperamos en un próximo episodio y les deseamos que la pasen supremamente bien y que se compren un libro, se lean un libro y comenten los libros. Hasta la próxima. Guiones, libretos e historias.